Bien, ya empecé la grabación también para poder iniciar. Antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría preguntarles cómo les fue en las tareas. ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Cómo les fue el feriadito también con la realización de las tareas, por favor? Cuéntenme un poquito. ¿Alguien tuvo algún inconveniente para entregar o algo? ¿Todo bien? Ya, súper. Bueno, ya, gracias chicos. Buenas noches con todos y todas. Bien, Buenas entonces noches. vamos a empezar con la clase de hoy, ¿ya? La clase de hoy va a ser bastante fácil y empezamos ya con el tema número 2. Permítanme compartirles pantalla para que puedan ver ustedes también la presentación. Ya, a ver, listo. Continuamos con la unidad 1, pero esta vez vamos a continuar con el tema número 2, que es la historia de los medios de comunicación tradicionales. Y para ello vamos a revisar el subtema 2.1, que se trata sobre la prensa escrita, su evolución desde el siglo XIX. ¿Sí? Comprendemos entonces a partir de la creación de la prensa escrita o de los primeros indicios de la prensa escrita que puede comprenderse desde el siglo XIX. Tengan en cuenta eso también. Pero empezamos a estudiar este asunto de los medios de comunicación tradicionales para comprender también su evolución que iremos revisando durante todo el semestre hasta llegar a la comunicación en los entornos digitales, pero también es importante revisar los indicios para saber cómo fue que empezamos a comprender a partir de la prensa escrita, por ejemplo, como un medio de comunicación tecnológico tradicional. Podemos también aprender de algunas características que hasta la actualidad se mantienen, ¿sí? Y es importante también para poder hablar de los medios de comunicación, comprender qué es el periodismo, ¿sí? Entonces, bueno, el periodismo desde sus raíces tradicionales se da un inicio a partir de esta necesidad de la conversación y también de transmitir información a la ciudadanía dentro de las civilizaciones antiguas. Estas civilizaciones antiguas, por ejemplo, inician en el Oriente con los sumerios, cuando, creo que ya lo he comentado con ustedes en clases anteriores, se realizaba la escritura cuneiforme, que era un incipiente alfabeto en las civilizaciones antiguas, por las que ya se lograba establecer a partir de un... Magdiel, tienes tu manito levantada. Cuéntame. Buenas noches, Magíster. Lo que pasa es que ahorita me encuentro todavía en el trabajo y apenas salgo a las 9, por eso no puedo encender la cámara. Una disculpa. Ya, ok, no hay problema. Gracias por comentarme. ¿Ya? Y bueno, entonces, a ver, tengo otra manito levantada, Richard también. Magíster, buenas tardes. Disculpe, yo también me encuentro en el trabajo y ya salgo 8:30, 9. Por eso no puedo Ya, encender la cámara, mil disculpas. ok, no hay problema. ¿Ya? Mientras tanto, las personas que puedan tener encendida su cámara, porfa, sí háganlo porque recuerden que es para llevar el registro de las asistencias también. Entonces, bueno, comprendemos también en primer lugar a la prensa escrita o a estos inicios, ¿sí? De la documentación de la historia a través del archivo como un pilar fundamental para documentar y también para transformar la sociedad. ¿Sí? Es importante a partir de ello que podamos estudiar el surgimiento de las tablillas de arcilla en Babilonia, que fueron también unas de las primeras piezas escritas que se dejaron a partir de la historia. Luego, la prensa escrita se consolida como tal con la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Que fue también el que logró reestructurar la forma en la que se imprimían, ¿sí? A través de las piezas denominadas como los tipos, ¿sí? Es por eso incluso que en la era actual conocemos a la ropita, por decirlo de alguna forma, de las letras o de las palabras como las tipografías, ¿sí? Es a partir de Gutenberg que se empieza a revisar este establecimiento o este concepto de las tipografías. Luego
se logra evolucionar estos medios de comunicación tradicionales con la llegada de la radio, que tiene un diferente lenguaje, diferentes formatos. Luego, por supuesto, viene la televisión con nuevos formatos como la imagen y finalmente la llegada del Internet y con también la variedad de diferentes herramientas como las redes sociales, sus formatos dentro de cada redes sociales, etcétera. Y el periodismo, a partir de este proceso de evolución tecnológico, ha ido adaptándose siempre a las necesidades de cada época, ¿sí? Y también es importante iniciar mencionando que el periodismo va moldeando esta comprensión que todos y todas tenemos del mundo. En el semestre anterior, hay muchos y muchas con las que ya hemos conversado sobre este tema. Quisiera preguntarles qué es la opinión pública. Partimos de eso porque se logra formar o se logra construir la opinión pública a partir del establecimiento de este proceso de comunicación a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Aunque suene un poquito redundante. Más bien les pregunto a ustedes entonces, ¿cómo conocemos o qué conocemos de la opinión pública? Voy a verles un poquito por acá. Cuéntenme, chicos y chicas. Vamos con Shirley, porfa. ¿Cómo vemos o qué conocemos de la opinión pública? Bueno, yo la opinión pública la veo más que todo como, digamos, algo como que la mayoría piensa o está de acuerdo en algún tema en específico. Ya. A ver, ya. Muchas gracias por tu participación, Shirley. También tengo la manito levantada de Valerie. Ya, buenas noches. Yo creo que la opinión pública en sí es algo que es algo de de una sociedad y puede ser en sí real o no tan real porque en sí la opinión es algo que nosotros decimos, no tenemos no hay 100% datos verificados ni fuentes y eso. Entonces sí es la opinión de un grupo de personas. Ya, va por ahí también la cosa, Valerie. Muchas gracias. Tengo la manito levantada de Desiree, por favor. Podría ser que de una sociedad que esté interesada en un tema, quiera dar su opinión. Ya, también va por ahí. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Rudy, tengo una manito levantada. Sí, podría ser, como su palabra mismo lo dice, ¿no? Una opinión, pero puede ser pública o popular también de algún tema en específico, ¿no? Dentro de la sociedad, podría ser. Ya, también puede ir por ahí. ¿Qué más ideas tenemos? Evelyn, tienes tu manito levantada. Buenas noches, Magíster. Sí, yo creo que la opinión pública es el conjunto de ideas, creencias y juicios que predominan en una sociedad sobre un tema determinado, sobre cualquier tema. Exacto, súper, va por ahí. Disculpen que estoy jugando un poquito con la forma en la que nos estructuramos en la sala, pero quería verles a todos y todas. Ya, bien. Vamos entonces a partir de la comprensión de qué es la opinión pública para revisar entonces que también todos y todas debemos ser críticos cuando hablamos de periodismo, ¿sí? Porque el periodismo moldea esta comprensión que tenemos del mundo, pues a partir de, en primer lugar, el posicionamiento o la utilización de los medios de comunicación de manera hegemónica, es decir, que normalmente se encuentran hegemonizados por los grupos de poder, pueden ser políticos y económicos, son los que van moldeando la opinión pública de la sociedad. Por ello, una de las compañeras decía, no necesariamente al ser una opinión es una verdad objetiva, es decir, no es una verdad concreta, ¿sí? O no es la verdad, más bien, ¿sí? Pero que la opinión pública se va formando a través de de la información que van difundiendo los medios de comunicación que tienen el poder para hacerlo, ya sea económico, porque tienen las diferentes herramientas tecnológicas para poder hacerlo, y asimismo, por ejemplo, el pago de los sueldos de periodistas o de personas que también colaboran en estos proyectos, pueden ser políticos o económicos, ¿sí? Y a la vez van
a pesar de que van posicionando o van formando estas opiniones públicas, también van reflejando las realidades existentes. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, la existencia de los medios de comunicación alternativa, sobre todo con la aparición del Internet, ¿sí? Y estos tipos de medios de comunicación van cuestionando estos poderes y exigiendo ética en la búsqueda de la verdad, puesto que es por eso incluso que un poquito más adelante vamos a revisar específicamente qué es el periodismo y por qué hablamos de la tecnología de la comunicación, es decir, del uso de las herramientas tecnológicas comunicacionales en relación al periodismo puntualmente. Bien, para ello vamos a revisar el documento Breve Historia del Periodismo, que es un compilado de la Universidad de las Américas de Puebla, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo se origina. Sasha, tienes tu manito levantada. Dice, perdón, lo que pasa es que estaba pero mi internet está muy mal y se me está trabando mucho. Ya, puedes mantener tu cámara apagada, Sasha, porque entendí que tu internet está un poquito malito y se cuelga bastante, entonces no hay Sí, problema. Ya, gracias por avisarnos. Ya, continuemos ya. entonces. Vamos a ver que la comunicación entonces y la transmisión de noticias como tal comienza con la tradición oral, ¿sí? A partir de cómo por esta necesidad de la supervivencia, el Homo sapiens empieza a comunicarse con la oralidad, con este lenguaje gutural. ¿Se acuerdan que hacíamos aquí nosotros unos collages o una lluvia de ideas respecto de cómo de manera inicial empezábamos a comunicarnos los seres humanos, ¿sí? Y allí existían las narraciones populares, juglares también, pero que principalmente partían de compartir o difundir información a través de la palabra hablada, ¿sí? Luego, estas civilizaciones antiguas, como les mencioné anteriormente, por ejemplo, en el caso de los egipcios, los babilonios, los griegos y los romanos, ya van registrando sus eventos en tablas de arcilla, ¿sí? Lo que de alguna forma hace que la comunicación ya mantenga una como a modo de posta de envío o de transmisión de la información de manera no necesariamente objetiva, pero sí más detallada, ¿sí? Normalmente yo les ponía el ejemplo también en clases anteriores. La comunicación oral hace que también en algunos momentos pueda existir esta dinámica del teléfono descompuesto cuando tratamos de transmitir información de generación en generación, así como al inicio del Homo sapiens, ¿sí? Sin embargo, con el paso del tiempo y la escritura ya sobre tablas de arcilla, sobre papiros, se logra también dejar a lo largo de la historia una comprensión del funcionamiento de las sociedades antiguas, ¿sí? Y en la Edad Media, ¿qué es lo que sucede? Que va predominando nuevamente la oralidad, ¿sí? A partir incluso de la época del oscurantismo. Sí, ¿qué hemos escuchado sobre la época del oscurantismo, chicos y chicas? Esto nos enseñan en el cole. Hoy parece que están muy calladitos. Anímense, anímense. Glorita, Gloria, cuéntanos. Profe, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho, Gloria. Bueno, lo que he escuchado brevemente es que como que se refiere a una oposición o una difusión de una cultura o conocimiento que tiene alguien Ya, o un grupo. ya va por ahí también un poco de manera general, ¿no? Tenemos también la manito de Tania Cuenca levantada. Tania, no sé si nos escuchas. Creo que no nos escucha Tania. Dayita, vamos contigo, porfa.
Buenas noches. O sea, según lo que yo entiendo, la época del oscurantismo es como que se puso en el centro la religión y por eso mismo se llama como que, o le pusieron el oscurantismo, porque se puso en el centro de la religión y se limitó mucho el acceso a, no sé, como decir, al conocimiento como tal, ¿no? Entonces, o sea, como que había una forma muy crítica dentro de generar esto de la libertad intelectual y se ponía siempre en el centro, como digo, a la religión. Exactamente, Dayita, va por ahí la cosa. Tania, no sé si ya nos escuchas, si querías participar también. Ahora, Ya, ahí, ¿sí? ahí te escuchamos. Ajá. Ay, perdón, ok. Ok, no sé si ya lo mencionaron, me di cuenta después que no se escuchaba nada, pero sí, fue cuando justamente la iglesia tenía el poder y en ese caso me recuerda mucho, hay una película que se llama En el nombre de la rosa, en donde únicamente la iglesia tenía acceso a los libros, al conocimiento en general, y en ese caso cuando si es que alguien tenía como siquiera interés o ellos descubrían que tal vez sí sabía leer, qué sé yo, le consideraban como un hereje. Ujú. Exactamente, a eso vamos con esto que les mencionaba, ¿sí? Que en Edad Media vuelve a predominar la oralidad debido a que normalmente esta forma de cristianizar o de difundir la religión a partir de su doctrina logran también establecer esa sectaridad hacia la ciencia o a la difusión científica, ¿sí? Es por eso que en ese momento que se daba la escritura a partir de la caligrafía, es decir, la escritura a mano, logran un poco dejar en una época a los avances científicos, ¿sí? Y algunos reyes y cronistas también logran documentar algunos hechos durante de esa época, pero de manera, entre comillas, ilegal, pero también logran dejar por sentada lo que sucede en la historia en la época de el oscurantismo. Y luego ya logramos avanzar a la siguiente etapa en la que se da una era del Renacimiento y la expansión en el siglo XVIII. El Renacimiento o la época del Renacimiento, en cambio, es la época en la que normalmente los artistas, pero también los científicos, logran realizar expresiones políticas, sobre todo en contra de la Iglesia. ¿Sí? Y allí es que resurge la escritura con el Nouvel Manuscrit, que en Francia lograba también proponerse como una escritura en contra de la Iglesia. ¿Sí? Y luego pasamos al siglo XV, específicamente con el nacimiento de la imprenta de Gutenberg, que como les digo, funcionaba a partir de la colocación de los tipos, que no son más que estas cajitas. A ver, quiero mostrarles para que podamos hacer un poquito la clase más dinámica. Tipos de Gutenberg. Ya, son estas cajitas que se van colocando de piecita por piecita para lograr generar grandes impresos, ¿sí? Y que logran ya dejar por sentada el funcionamiento de una escritura que normalmente lo que va a hacer es que reemplaza la escritura caligráfica, es decir, la escritura a mano, y logra también generar una difusión mayor debido a la facilidad y a la rapidez que tiene que ver con la creación de esta primera tecnología importante dentro de la comunicación y el periodismo, ¿sí? No solamente dentro de la comunicación, les he mencionado también que cuando estudiamos a la comunicación, también estudiamos otras áreas del conocimiento, como la sociología y la antropología, por la comprensión que se tiene de la evolución humana a partir de la comunicación y los diferentes rasgos sociales también que se van generando a partir del desarrollo tecnológico en las sociedades, ¿sí? Es por eso que los primeros avances a partir de la imprenta de Gutenberg logran que la comunicación pueda tener una dimensión de difusión más amplia por la creación numérica de más escritos, ¿sí? Volvamos para acá entonces. Y entonces dan lugar a varios periódicos reconocidos en ese momento como
A ver, déjenme poner en presentar esto. Ya. Como el Nuremberg Zeitung y publicaciones ocasionales como la Hoja de México, que empiezan ya a ser algunos documentos que van narrando hechos noticiosos dentro de las sociedades de esa época, ¿sí? Y en el siglo XVII también lo que logra establecerse es la consolidación de periódicos regulares, es decir, cuando hablamos de periódicos, entendemos que existe una periodicidad de publicación. Esa periodicidad puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser quincenal, mensual, trimestral y así sucesivamente, ¿sí? Incluso, bueno, más adelante veremos que también a partir de estas primeras publicaciones, a partir de periódicos, existen también las publicaciones de revistas, que normalmente suelen tener publicaciones, por ejemplo, anuales, cada 5 años, etcétera. Sí, pero en el siglo XVII se consolidan ya estas publicaciones de periódicos regulares, como la Gaceta de México, que es también uno de los primeros periódicos regulares dentro de la historia del periodismo. Ahora bien, luego, para poder comprender también la evolución de la prensa escrita, podemos hablar de la época o de la era de la modernización a partir del siglo XX, principalmente con la aparición de la radio y la televisión, los que, por un lado, a diferencia de esta difusión, puede ser local o regional del periódico por la capacidad de difundir los periódicos a partir, por ejemplo, de los transportes terrestres, ¿no es cierto? Del tren, en donde normalmente se enviaban este tipo de periódicos. Luego, la aparición de la radio y la televisión van ampliando a través de las tecnologías de ondas radiales, por ejemplo, van ampliando por un lado el alcance hacia públicos más amplios y por otro lado también la velocidad en que llega la información a las diferentes comunidades es mucho mayor, ¿sí? Y en la actualidad existe la adaptación de la misma prensa escrita a los medios digitales y electrónicos, como podemos ver, digamos, en los blogs, en los sitios web o en las publicaciones de noticias por medio de las redes sociales. ¿De acuerdo? Hasta allí todo claro, ¿cierto? Ya. Entonces es importante comprender en esta evolución tecnológica de los medios de comunicación, principalmente en este caso de la prensa, qué es el periodismo. Y ahí les quiero preguntar a ustedes para que podamos interactuar también un poquito. No sé si en otras asignaturas ya han revisado específicamente qué podemos comprender como periodismo. Cuéntenme, chicos y chicas. Renata, vamos contigo. O sea, el periodismo podría ser el dar a conocer una información a no solo una persona en particular, sino a un público, ¿no? Puede ser niños, adultos, así. Ya, puede ser. Por ahí también. Vamos, por favor, con Rudy. Mi sería como el análisis o la recopilación de algún tipo de información, en este caso, por ejemplo, sobre eventos, situaciones de intereses del público, ¿no? Ya, va por ahí también Rudy, gracias. Vamos, por favor, con Fernanda. Pues dicen, sería como que buscar, investigar, difundir información sobre los temas actuales. Bien, Fernanda, muchas gracias. Vamos con Shirley, por favor. Pues es casi lo mismo que mis compañeras dijeron, es acerca sobre recopilar información verificada y transmitirla a un público en objetivo y eso. Público, ya. Bien, Shirley, muchas gracias. Vamos, por favor, con Gloria. En este caso considero, desde mi punto de vista, que primero tenemos que analizar. El periodismo es una actividad profesional que actualmente se
se realiza bajo el tema de investigación, obviamente, de recopilar información y esta transmitirla en los diferentes medios de comunicación que actualmente existen, tomando en cuenta que debemos ser objetivos en lo que vamos a comunicar, porque de Ya, eso viene el tema de la credibilidad del periodista. perfecto, Gloria, muchas gracias. Muy bien. Vamos porfa con Vilma y por ahora terminamos con Tania. Muy buenas noches, Magíster. A mi manera de ver las cosas, el periodismo, aparte de ser una profesión para, a mi manera de verla, muy bonita, es también el arte de desarrollar la investigación, profundizar y llevar un mensaje a un público. No es solo específico, sino a todo, alrededor de todo el mundo, de diferentes maneras, a mi manera de ver las cosas. Ya, ok, Vilma, muchas gracias. Vamos por favor con Tania. Sí, acotando lo de lo que mencionaron mis compañeros, considero que es justamente, estoy de acuerdo en que es algo objetivo que tiene que ver con la noticia y recordándole que otro maestro también de la carrera nos mencionó, la noticia tiene que ser neutral y objetiva. Entonces, siento que eso tiene que ver con el periodismo y también viendo la palabra de periodismo, tomando solo el period como la etimología, me imagino que también es en un tiempo específico. Ujú, exacto. Ya, muy bien. Bastante bien, chicos y chicas. A ver, vamos también a partir de un grande del periodismo colombiano, que es Gabriel García Márquez. ¿Sí? Aquí ustedes me van a ayudar, por favor, a leer esta cita que he colocado de Gabriel García Márquez para poder comprender también qué es el periodismo. ¿Sí? Porque va un poquito más allá de, sí, el periodismo es objetivo. ¿Sí? Pero también en algunos momentos la objetividad puede ser transversalizada por el periodismo de opinión, por ejemplo, ¿sí? Porque también existe ese tipo de género periodístico. Pero entonces vamos a conocer un poquito a partir de ello. ¿Puedes ayudarnos con la lectura, porfa, Renata? Ok. A ver, el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para esto y esté dispuesto a vivir solo para eso, podría percibir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz, mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente. Gabriel García Márquez. Muchas gracias, Renata. Bueno, Gabriel García Márquez es uno de los grandes referentes latinoamericanos. Él es colombiano y también su nombre ha dejado en un espacio muy alto al periodismo latinoamericano. También menciona una frase importantísima con la que yo les repetí 1 millón de veces el semestre anterior, que el periodismo en primer lugar es la búsqueda de la verdad y les proponía que trabajemos como si la búsqueda de la verdad fuera una meta, ¿sí? Incluso Gabriel García Márquez lo que decía es que puede ser utópica esa búsqueda de la verdad, es decir, puede ser fantasioso que nosotros como seres humanos, ¿sí? Podamos llegar a alcanzar la búsqueda de la verdad puesto que estamos transversalizados por diferentes elementos como el contexto o como las mismas fuentes de las que vamos a recolectar la información. Sí, pero es por eso que Gabriel García Márquez nos menciona, por ejemplo, y que también lo mencionaba una de las chicas, que el periodismo no es o ser periodista no es cualquier persona, sino que es un oficio que necesita también pasar por un ejercicio académico y una formación ética de esa búsqueda de la verdad, ¿sí? Puesto que para ser periodista necesitamos, por ejemplo, comprender las diferentes coyunturas, los contextos, ¿sí? Y tener también éticamente el valor para comunicar con la verdad a pesar de enfrentarnos también a las diferentes adversidades que tienen que ver con el oficio.
¿sí? Por eso incluso Gabriel García Márquez que nos dice, como si fuera para siempre, pero no concede un instante de paz, ¿sí? Y también por eso debemos ser críticos y llevar el periodismo a la reflexión y comprender incluso los contextos actuales, ¿sí? México es, por ejemplo, uno de los países en los que hay mucha persecución hacia los periodistas por esta búsqueda e investigación de algunos eventos de corrupción, así como en nuestro país, ¿sí? Hay varios periodistas que durante el último gobierno han sido perseguidos debido a las investigaciones y publicaciones que realizan, enfrentándose también en algunos casos al gobierno o a la mafia, etcétera, ¿sí? Eso es el ejercicio del periodismo. En primer lugar, la búsqueda de la verdad, ¿sí? Pero como definición general podemos decir que el periodismo ofrece información relevante para mantener a la sociedad informada. Es decir, una de las tareas principales del periodismo es informar, pero también lo mencionaban ustedes, esa información va traspasada en primer lugar por realizar una investigación. ¿Sí? Y uno de los grandes profes de la Faxo, llamado Roque Rivas, decía que el periodismo no es periodismo o no existe periodismo sin fuentes, ¿sí? Porque las fuentes de un periodista logra generar esta transmisión de la información a partir de la recolección primera de esta información. Y para ello necesita recolectar información por medio de fuentes oficiales, no oficiales, de personas que estuvieron en el lugar. Necesita también afinar su observación, ¿sí? Y este ejercicio combina la práctica, pero así también la formación académica. Es por eso que, a pesar de que muchos autores todavía pueden criticar este asunto de que la comunicación es o no una ciencia, está también, o muchos otros autores parten de la existencia de la ciencia como una comunicación, pero también como una vocación, ¿sí? Luego, es importante que podamos revisar algunos tipos principales del periodismo, ¿sí? Allí podemos destacar dos, por ejemplo, como primer lugar dentro del periodismo, ¿no es cierto? Tenemos el periodismo informativo. Allí nos mencionaba Tania, ¿sí? Que el periodismo es hacer noticias, ¿ya? Y podemos partir de esa idea, porque durante este semestre vamos a revisar los diferentes géneros periodísticos existentes y la noticia como el género macro o el género madre de todos los otros géneros o subgéneros como la entrevista, como el reportaje, como la crónica, etcétera, ¿sí? Pero para ello, en primer lugar, necesitamos obtener la información. Y este tipo de periodismo relata hechos actuales con impacto inmediato a través, por ejemplo, de la difusión de noticias, ¿sí? A través de la difusión de reportajes, a través de la difusión de entrevistas, de crónicas, etcétera. Pero así también tenemos otro tipo de periodismo que es el investigativo. Aquí normalmente están los géneros más amplios en donde se busca también desentrañar más allá de los hechos noticiosos, el género investigativo, que va no solamente comunicando la noticia como tal, sino que profundiza también en las causas, los antecedentes que ayudan a comprender una noticia de manera particular, es decir, vamos desentrañando la noticia y revisando las causas, los antecedentes, qué consecuencias se generan también a partir de los hechos noticiosos o los eventos sociales, y vamos generando noticias, pero desde la indagación. Por eso es un tipo de periodismo investigativo. Ahora bien, a partir de estos tipos principales del periodismo pueden existir diferentes variantes temáticas. Por eso hay muchos periodistas que logran también guiar su trabajo o encaminar su trabajo hacia diferentes temas de su interés. Recuerdo la primera clase que tuvimos, me decían por allí, a mí me encanta el periodismo deportivo, ¿sí? Me encanta tal vez el periodismo cultural o el periodismo social, ¿sí? El periodismo político, económico, el periodismo científico incluso, ¿sí? Y cada una de estas variantes temáticas tienen un enfoque distinto y asimismo tienen un público específico, al que van dirigidos también de acuerdo a los intereses de cada público. Hasta allí todo claro, ¿cierto?
Bien, entonces, Tania, tienes tu manito levantada. Sí, tengo una pregunta. Me interesaría saber, yo sé que hubo un director y dramaturgo que fue de teatro, se llama Bertolt Brecht, y él justamente fue el creador del teatro político, pero él también informaba como a audiencias sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, justamente se podría decir que él justamente estaba viviendo eso y también era parte de, por lo tanto, incluso al romper esta cuarta pared, él interactuaba por el público obteniendo información verídica. Y de hecho creó obras justamente hablando de la situación, lo que también le hizo ser exiliado de Alemania. Entonces, en este caso, ¿él podría ser considerado un periodista o no? Ya, es un ejemplo súper interesante, Tania, porque también en la actualidad, sobre todo en la actualidad, porque también hay una ruptura de los modelos de negocio. Tenemos que hablar de periodismo también a partir de un modelo de negocio. Sí, incluso ustedes en octavo, me parece, recibirán la asignatura emprendimiento. ¿Y qué se discute en esa asignatura? ¿Qué tipo de trabajo o qué tipo de emprendimientos alternativos pueden ustedes generar a partir de el conocimiento que tienen del periodismo? ¿Sí? Y de la comunicación social en general o a donde ustedes quieran también encaminar su carrera. Y es por eso que los medios de comunicación, al ser también un negocio, tienen que sostenerse económicamente. Es por eso que los medios, por ejemplo, hablemos de El Comercio, ya uno de los medios históricos dentro de nuestro país. Este medio de comunicación, en primer lugar, tenía un modelo de negocio que funcionaba a partir de la venta del periódico impreso. ¿Sí? En la actualidad funciona a través de las impresiones o el alcance que tiene a través de redes sociales. ¿Sí? Es decir, los diferentes modelos de negocio van también evolucionando a través de la sociedad. Y asimismo funciona el periodismo, ¿sí? Y el rol de los periodistas a través del paso del tiempo, ¿sí? Existen periodistas que son abogados, periodistas sociólogos, periodistas que se encuentran evolucionando a través de las diferentes formaciones o diferentes áreas de su conocimiento académico, que pueden generar estos nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, la combinación del periodismo con el teatro que nos menciona Tania. ¿Sí? Y que efectivamente sí se puede hacer periodismo desde esas aristas, desde la combinación del periodismo, de la comunicación con el arte, por ejemplo, incluso abriendo un espacio disruptivo de lo no lineal con el periodismo tradicional, ¿sí? Sino que también buscamos estas otras áreas de una comunicación incluso más directa con estos públicos. Tania nos menciona en este ejemplo que interactúa con el público y que a la vez va recogiendo esas opiniones. Y esas no son más que las fuentes de información del periodista también para seguir ampliando la difusión de la información y para generar, de lo que hablábamos anteriormente, la opinión pública en un público objetivo específico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, partiendo de este ejemplo que nos mencionaba Tania, también es importante reconocer el papel del periodismo en la sociedad, puesto que a pesar de que esta asignatura es bastante técnica, porque vamos revisando cómo tecnológicamente van evolucionando los medios de comunicación, también debemos comprender cómo a la par en que van evolucionando el rol del periodista cambia y también la percepción de la información en los públicos van asimismo evolucionando. Y es por eso que el periodismo y la evolución constante de los medios de comunicación también tienen o cumplen un papel o un rol importante dentro de la sociedad, ¿sí? En primer lugar, tienen una función social, es decir, que a la vez en que se van generando noticias a partir de la creación o de la funcionalidad que tiene la prensa escrita, se van generando registros o archivos. Anteriormente, en el caso de la prensa escrita impresa, lo que sucedía es que iban generándose hemerotecas. Que eran estas hemerotecas? Grandes archivos de los periódicos que tienen espacios ambientados para conservarlos durante el paso del tiempo.
¿sí? En la actualidad, el archivo es normalmente en las nubes de información, en donde se van guardando las diferentes publicaciones que realizan los medios de comunicación, pero que van registrando el pasado y van registrando y reflejando también el presente. Incluso el periodismo nos ayuda a anticipar tendencias futuras, ¿sí? Es decir, ustedes han de haber escuchado seguramente en historia que la historia no es lineal, incluso a veces es cíclica, y la gran frase de que el que no conoce la historia tiende a repetirla, ¿cierto? Es por eso que vamos también partiendo del conocimiento de los hechos sociales, económicos, políticos a lo largo de la historia, y eso nos ayuda a comprender, no solamente a comprender, sino a forjar y a comprender a través del periodismo. ¿Sí? Y este tipo de archivo o este tipo también de recolección de la historia que se logra a través del periodismo va facilitando la toma de decisiones informadas en la sociedad. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con el último evento coyuntural importantísimo en nuestro país, como las elecciones presidenciales? ¿Qué información o qué titulares recuerdan ustedes sobre los cuales se hablaba en los días anteriores a las elecciones? Recuérdenme un poquito, ¿qué noticias había sobre las elecciones presidenciales una semana o 2 semanas antes? Saludos, profe. Saúl, buenas noches. Puede ser que una semana antes ya se hablaba de fraudes, ya se hablaba de querer hacer atentados, de que el pueblo se pueda levantar y cosas así. Ya, puede ser, pero eso normalmente a partir de la iniciativa social, ¿sí? Pero ¿qué decían los medios de comunicación? ¿Qué tipo de titulares encontrábamos en los medios de comunicación? Tengo la manito de Vilma levantada, porfa. Yo lo que sabía ver era que, digamos, sabía las encuestas, quién estaba al principio en las encuestas, quién estaba al final, de lo que los candidatos proponían y todo esto. Sí, bien, Vilma, muchas gracias. Carmen, vamos contigo, porfa. Sí, justamente iba a decir lo que la compañera acotó, pero también iba a decir sobre las corrupciones que salieron a la luz, por ejemplo, de la familia del presidente. Ya, también, ajá. Muchas gracias, Carmen. Vamos con Fanny, por favor. También era la unión de los grupos que apoyaban a cierto movimiento, sea derecha, sea de izquierda, que se dividieron ya entre prácticamente dos mandos. Ya, también se mencionaba eso, pero quiero que pensemos un poquito más en las noticias, en los titulares de las noticias, más allá de la desinformación o de las publicaciones en redes sociales que no parten de medios de comunicación. Vamos con Dayita, porfa. Ya, ahí sí. Bueno, creo que al final de la contienda electoral lo que se notaba mucho era, a ver, de principio toda la parte de la segunda vuelta fue extremadamente violenta. Del un lado se lanzaba el uno, el otro se lanzaba otro y eso se manejaron los medios como que revivieron mucho la memoria histórica, se puede decir, de los, o sea, de cosas que habían pasado durante el gobierno de Noboa, durante el gobierno de, en este caso, el correísmo, que era quien representaba a Luisa. Entonces, eso, o sea, creo que también intentaban seguir manteniendo esta polarización y el revivir el recuerdo, sí, el revivir el recuerdo de los gobiernos pasados para también generar un poco de miedo en la gente. Ya, ok, muchas gracias, Dayita. Vamos, Shirley, por favor. Creo que también se vio como que un análisis entre lo que pasó en los gobiernos anteriores y también fue como que revivir en la época donde que hubo también Noboa y Correa, entonces fue como que se revivió ese momento y también pues fue como un análisis de lo que podría pasar si tal presidente gana y si es que se llegara a perder. Ya, ok, Shirley, muchas gracias. Y Víctor, por favor, vamos contigo. Buenas noches, profe.
Creo que algo que estaría bueno mencionar aquí sobre los titulares que se daban en estas noticias de las elecciones antes de, era un programa que se pasó en TC, si no estoy mal, donde hicieron como una comparativa entre qué pasaría si un gobierno ganaba y qué pasaría si el otro, y como que se evidenciaba mucho la postura de ese medio ante ese candidato. Entonces, como que ahí está bueno mencionar eso. Ujú, súper, ese es un ejemplo importantísimo, Víctor, porque claro, por un lado, ¿no es cierto?, el deber de los medios de comunicación o la función social de los medios de comunicación deberían ser el de mantener esa imparcialidad frente a los candidatos por ser un proceso electoral, ¿sí? Y normalmente los medios de comunicación no pueden tomar una postura, pero o no deberían tomar una postura en esa función social, sino que deberían difundir cuáles son, por ejemplo, las propuestas de un candidato y las propuestas de otro candidato. Un periodista que no recuerdo el nombre, pero es del caso que nos comentaba Víctor, tenía una tendencia política muy aliada al gobierno actual de Noboa. ¿Sí? Y lograba incluso decir que en ese como reportaje visionario de qué pasaría si ganaba Luisa, ponía sobre la mesa un Ecuador muy parecido a Venezuela, ¿sí? Y no cumple con esta función social, sino de deslegitimar incluso un proceso electoral, ¿de acuerdo? Vamos, porfa, con Shirley. También era como que diferentes percepciones de que también se vio de que si tal, digamos, el candidato Daniel Noboa ganaba, pues Donald Trump le iba a felicitar por haber ganado las elecciones. Y lo mismo pasaba con la candidata Luisa González, que era la presidenta de España. Entonces, ahí también era como que, no sé, a qué mismo se iba a eso, porque eso sí me creo mucha duda, que tiene que ver el presidente de Estados Unidos con Ecuador, igual la candidata Luisa González, que tiene que ver con la presidencia de España, ¿no? Ya, más bien ahí, Shirley, un ratito, discúlpame que te interrumpa. Hay una cuestión que les quiero preguntar. En ese caso particular que nos comenta Víctor, ¿creen ustedes que se cumplió la función social? Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó allí con este medio importantísimo, tradicional, TC Televisión? Víctor, vamos contigo mismo. Listen, yo creo que como función social creo que se refiere al tipo de informar, ¿no? Una información se podría decir objetiva, donde pues el medio como tal permaneciera imparcial ante los dos, ¿verdad? En este caso como que se evidenció mucho, primeramente, obviamente, su postura, ¿no? Y segundo, no informaron como que todo lo que debían y cómo debían hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, como que en este caso más bien modificaron la información y manipularon un poco la verdad por medio del programa planteado, se podría decir que era la línea de tiempo o viaje del tiempo, algo así era. Ujú. Entonces, como que no se cumplió. Exactamente, en realidad no se cumplió. Voy a avanzar con Noé. Gracias, Víctor. Gracias por la palabra. Yo realmente tengo una posición bastante controversial al respecto de este tema. Me parece a mí que la imparcialidad, la objetividad son una falacia, Ya. porque llegamos a considerar que un medio o que una persona es imparcial o es objetiva en la medida en que dicha imparcialidad u objetividad está a la medida de a la medida de nuestro juzgamiento. Porque, y quiero tomar unas palabras sin que esto sea una alusión personal a a la intervención de mi anterior compañero. Él dice, y es lo que generalmente, de lo que generalmente se habla, de que el medio no comunicó todo lo que se debe o no comunicó como se debe.
y es que en la comunicación no, me parece a mí que no existe un criterio absoluto o una regla determinada con la que se debe juzgar o una medida en la que se establezca esto sí se debe, esto no se debe, o de esta forma sí se debe o de esta forma no se debe, porque desde mi posición, una de las máximas de la comunicación y del periodismo justamente tiene que ser la libertad. Si es que nosotros defendemos la libertad de expresión de personas particulares, también deberíamos con ese mismo fanatismo y con esa misma pasión defender la libertad de expresión de un medio. Ahora, que yo decida asumir esa posición del medio como una posición institucionalmente validada o como la única posición existente dentro de la coyuntura social, eso sí ya es un tema que no es permisible dentro del análisis del receptor de la comunicación, que seríamos en este caso nosotros. Yo realmente soy anticensura. Me parece que la censura es, ahí pongo yo el ejemplo como hervir leche y la leche y empieza a hervir y sube la espuma hasta que llega un punto en el que así nosotros apaguemos la cocina, esa leche ya se derramó. Y me parece que eso puede pasar con la censura. Hoy decidimos que es censurable que se diga esto, pero como hoy decidimos que sea censurable que se diga esto, mañana alguien más decidirá que sea censurable otra cosa que a nosotros no nos parece censurable. Y luego serán más cosas las censurables y luego se terminará censurando la mayor parte de las opiniones. Me parece que es clave dentro del periodismo y dentro de la comunicación la variedad de opiniones que nosotros podamos absorber para generar un criterio. En este caso, si es que TC Televisión tiene una posición novoísta, entonces veo TC Televisión como desde esa posición, desde esa perspectiva y lo analizo así. Y si es que Coavisa tiene una posición correísta, entonces voy a ver también Coavisa y lo analizo desde esa posición. Y me parece que la riqueza del análisis político, social, cultural, deportivo, está en la posibilidad de conocer todas esas posiciones en la mayor medida subjetivas y en la mayor medida imparciales para que nosotros podamos crearnos una opinión nutrida de todas esas posiciones. Ya, ok, Noé, comparto contigo en muchas cosas, pero también difieren algunas. Me gustó mucho tu intervención y por eso le voy a dar la palabra a Saúl, porque creo que se va a armar un debate y me encanta. Vamos, Saúl, porfa. Bueno, llegando desde el punto de vista que el compañero está compartiendo y los otros compañeros, bueno, entonces diríamos que no existirían los reglamentos del periodismo, porque si se estamos tratando de la imparcialidad y la objetividad, entonces puedo ser yo correísta y me paro en un medio y yo puedo hablar lo que me dé la gana, porque soy correísta y estamos en un país que, bueno, se debate la derecha con la izquierda. Y en ese caso yo eliminaría todo lo que se llama la imparcialidad. Simplemente me comporto como un correísta y hablo lo que es correísmo. O cualquiera que sea independientemente de cualquier entidad política. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no se podría decir así que podemos ser nada más que liberal, como yo le preguntaba a un joven. Y él me dice, es que la democracia tiene que existir. Ya sí, la democracia tiene que existir. Pero ¿qué es la democracia? Me dice, la democracia es libertad. Ya, sí, muy bien. La democracia es libertad, pero sí, dame el concepto de libertad. Porque libertad no es coger el que yo me pare a un medio de comunicación como un periodista y yo soy de tal línea política y yo puedo darle la credibilidad. Estoy eliminando muchas cosas porque en el país o en cualquier país hay muchas personas que no llevan todos los mismos conceptos. Y si eliminamos la imparcialidad, entonces, ¿cómo vamos a controlar un pueblo o una nación o un país? Porque lo vamos a levantar en debate y si es posible se puede armar un escándalo entre todo el país. Entonces, con nosotros como periodistas tenemos que llevar la imparcialidad, ni para el uno ni para el otro, y ser neutral, porque eso puede alimentar fuegos. Ese es mi punto de vista, licenciado.
Muchas gracias, Saúl, por tu participación también. Vamos, porfa, con Rudy. Bueno, yo no me voy a poner en el debate, sino que quiero tocar este otro tema de los que usted decía que estaban a semanas de las elecciones. ¿No? Fue algo como salió a relucir como que nuevas, se podría decir, pruebas donde decían que el correísmo no fue quien asesinó a Fernando Villavicencio, sino que más bien decían que la esposa estaba ahora, según con los correístas. Esto fue un caso que también sonó bastante a puertas de las elecciones. Ya, ok, Rudy, muchas gracias. Vamos a pasar, porfa, con Gloria. Tomando en cuenta todas las intervenciones de mis compañeros, igual tengo me dejó algo de dudas los siguientes comentarios. Tomando en cuenta que al tema de comunicación lo elige la ley orgánica de comunicación, ¿verdad? O sea, no podemos, la entidad o el canal o el medio de comunicación se rige a una ley. Y a partir de ahí, ellos desarrollan los diferentes contenidos. Obviamente, como dicen los compañeros, el tema de investigación, de cómo ellos imparten o qué opinión quiere generar el público ya es internamente, como decir, cuántas visitas o cuánto rating quieren tener. Obviamente, poniendo por delante la objetividad y la veracidad de la información. Entonces, tomando desde ahí ese punto de vista, y el otro también de que todos los medios de comunicación son eso, medios de comunicación que imparten información. Hay personas que realmente ya tienen un criterio y saben manejar o emitir un criterio ya formado o discutir el tema de una información dada. Pero hay público en general que no tiene un criterio y que se supone que está viendo una difusión, una información con el objetivo de formar ese criterio. Si un medio de comunicación no emite su criterio de forma veraz, no va a generar una opinión crítica, o buena, o real. Eso, profe. Ya, muchas gracias, Gloria, también. Vamos, porfa, con Vilma, continuamos con Fanny y terminamos con Tania porque tenemos que avanzar en la clase, ¿ya? Vamos, porfa, Vilma. Magister, yo le voy a decir algo a mi manera de verlo, ¿no? Por decirle, yo no soy ni correísta, bueno, en ese caso no fui ni correísta ni novoísta, pero cuando me preguntaban a mí por quién iba a votar, yo decía, por mí no hay candidato bueno. ¿Por qué? Porque los dos tienen, digamos, primeramente cola que les pisen. Y es donde empezábamos, digamos, como que a debatir. Esto, digamos, para mí era ser una persona neutral, ya que yo le veía, digamos, el punto de vista, digamos, que decían, para poner un ejemplo así, sin plan de, digamos, ni de ofender a nadie ni nada, sino a mi manera de ver las cosas, ¿no? Por decir, digamos, me decían Luisa esto, le digo, lo que pasa es que dicen que si Luisa entra, estos, digamos, decían narcoestado, es lo que decían la mayoría. Otros decían, no, pero es que Novoa tampoco puede gobernar por la forma en que él ni siquiera sabe las necesidades del pueblo. Le digo, sí, es verdad lo que dice, tampoco, o sea, Novoa tampoco es un buen candidato a mi manera de ver las cosas, porque él, es verdad, no ve las necesidades del pueblo. Entonces, si no hay candidato bueno, tampoco el otro tampoco sirve. Entonces, decían, pero entonces tú, ¿por quién vas a votar? Le digo, para mí, candidato no hay. Porque si nos ponemos a ver muchas cosas, o sea, los dos tienen fallo. Y la verdad, los dos están viendo solo los intereses de ellos mismos, más no las necesidades del pueblo. Es lo que yo le podría decir algo que me sabían preguntar por lo general. Yo no he visto mucho, digamos, los debates, pero era como que yo tengo esa perspectiva, digamos así, de los candidatos que estábamos, pues, en las elecciones. Ya, muchas gracias, Vilma. Hago una pausita para volvernos otra vez al debate periodístico, ¿ya? Porque esta clase no se trata de somos correístas, anticorreístas, votamos nulo, etcétera, ¿ya? Sino que la idea también es comprender un poquito el deber del rol del periodista en el ejercicio de la praxis del periodismo, ¿sí? Entonces, voy a continuar trayendo nuevamente el debate en esto a darle la palabra a Fanny, por favor.
Ya, buenas noches. En esto del tema de libertad que mencionaban anteriormente los compañeros, yo creo que, o sea, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos debatiendo, nosotros tenemos la libertad de dar nuestros puntos de vista, pero hay muchas personas que, o sea, o sea, no entienden el significado, no debaten de esta manera educada o así. Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día que salen en redes sociales o en el comercio, puede ser en cualquier medio de comunicación, sale una noticia y lo primero que hacen es insultar, ni siquiera coger y decir, bueno, una idea, algo de forma educada o algo así, sino lo que hacen es educar. Entonces yo creo que también la libertad no quiere decir que vamos a insultar, vamos a estar, pero matándonos por insultar a las demás personas, sino que el tema de libertad yo también creo que es algo que nos represente y nos haga libres, sería que podamos convivir como sociedad y no, o sea, ese tema de libertad yo ya le veo muy distorsionado. O sea, uno dice, soy libre de decir lo que quiera, pero tampoco puedo coger e insultar a las demás personas, como en este caso los medios de comunicación, ¿no? Como le digo, nosotros somos personas que estamos pasando una educación, tenemos éticas y valores. Un ejemplo, un médico puede realizar un aborto, sin embargo, no está facultado a hacer esto de aquí porque es una norma ética para uno, ¿no? Entonces yo creo que eso más también es de ética y de los valores que tenemos cada uno de nosotros y también que nos inculca la academia, como decía una licenciada. Eso, profe. Muchas gracias, Fanny. Sé que tengo varias manitos levantadas, pero por ahorita voy a terminar con Tania, porfa, ¿ya? Luego podemos seguir ampliando el debate. Porfa, Tania, vamos contigo. Sí, siento que, como usted mencionó, justamente más allá de, en este caso, como viendo el rol del periodista, más allá de ver de quién es bueno, quién es malo, es justamente cuáles son las fuentes de investigación que tengo. Y creo que efectivamente por esa razón ha venido estos comentarios de medios vendidos porque hasta lo que vemos en la televisión, en esta difusión de información por estos canales, como no es algo que ya solo lo podemos tomar y decir esto es. Creo que en ese sentido también las redes sociales son súper poderosas, pero asimismo hay mucha gente, también son peligrosas en sentido justamente por la información, que es tan accesible que puede que yo siga solo a una persona o que vea tal vez un video de YouTube en el que digan, no es esto, y trate incluso de probar un montón de cosas. Y diga que esto fue así, porque esto fue así, etcétera, hasta haga como una historia. Y si es el único video que yo consumo, tal vez yo me quede con eso y eso es, pero no es así. Entonces creo que justamente por eso el periodista, eh, lo que usted mencionó, que sin fuentes no hay periodismo, es por eso, porque creo que nosotros como bueno, a futuros periodistas, lo ideal sería justamente tratar de encontrar, de investigar, de encontrar estas fuentes y también debatir, justamente el debate, porque de esa manera es la única forma en la que se puede llegar a la verdad. Muchas gracias, Tania. Shirley, discúlpame que no te dé la palabra ahorita, pero vamos a avanzar con la clase. Me parece importantísimo y perdón, créanme, me disculpo por cortar el debate aquí porque realmente es muy rico poder tener este tipo de intervenciones críticas y sobre todo tener una mirada crítica sobre el ejercicio del periodismo, porque como bien menciona Tania, a posterior, ¿sí? Ustedes van a ser unos periodistas y que tienen que estar transversalizados por unas normas deontológicas, que es un poquito lo que quiero explicar a partir del ejemplo que nos daba Víctor y de lo que mencionaba Noé. Si bien yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Noé, en que la objetividad no existe, sí, o que puede ser muy cuestionada en muchos momentos, por eso planteaba al inicio de la clase que podamos comprender al periodismo con una meta súper altísima, que es la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad no es nada más que la objetividad en el periodismo, ¿sí? Pero en este ejercicio periodístico con esa meta utópica, nos planteamos poner sobre la mesa las diferentes informaciones que podamos nosotros en nuestro ejercicio ético
darle a la ciudadanía. Porque si bien muchos y muchas mencionaban también que estamos informando a una ciudadanía que no necesariamente es periodista o no necesariamente es política, ¿sí? Sino que estamos informando a la ciudadanía en general que lo que busca es alimentarse de información para poder formar un criterio, es decir, para poder formar lo que mencionamos como la opinión pública, ¿sí? Y es por eso que, a pesar de que, si bien también dentro de la comunicación debe existir libertad de expresión, incluso este término parte de la difusión de los medios de información y las teorías de la comunicación, donde hablábamos, por ejemplo, de la teoría de la aguja hipodérmica, en donde los medios solamente anteriormente por la hegemonización y la utilización de los grupos de poder para formar opiniones públicas, solamente inyectaban información dependiendo de las diferentes ideologías políticas, económicas, sociales, culturales, ¿sí? Pero que a partir también de el funcionamiento deontológico de este término o la implantación ideológica de este término de libertad de expresión, buscan los medios alternativos crear, como bien dice la palabra, una alternativa informacional a esa comunicación hegemónica. ¿Sí? Pero también la libertad de expresión se debate hoy en día sobre que debe tener límites. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Yo les voy a poner otro ejemplo bastante crítico en la sociedad ecuatoriana. ¿Qué sucedió con La Posta cuando en un medio tradicional de comunicación, nuevamente en TC Televisión, lanzó dardos a Leonidas Issa? ¿Sí? La libertad de expresión no puede estar traspasada, por ejemplo, por la violencia, ¿sí? O este mismo ejemplo que nos mencionaba Víctor, ¿sí? Para no salirnos un poco del tema y abrir otra vez el debate. Esto no era un ejercicio periodístico, ojo, porque el ejercicio periodístico es informar con la verdad, es la búsqueda de la verdad. Y crear este tipo visionario, es decir, imaginarnos qué pasaría si gana o no uno u otro candidato, ¿sí? Con sus diferentes posturas ideológicas, no es informar, puede generar desinformación en la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces también hay límites en el ejercicio periodístico de libertad de expresión y los límites que puede tener la objetividad en el mismo ejercicio periodístico. ¿Ya? Con esto cierro un poquito y más bien les dejo que ustedes también puedan reflexionar sobre la existencia de la objetividad en el periodismo, ¿sí? O esa búsqueda de la verdad, como les menciono, y también sobre la libertad de expresión, si debe tener o no límites, ¿ya? Con eso vamos a avanzar un poquito porque necesitamos hablar sobre la prensa. Gloria, luego te doy la palabra, ¿ya? Porfa, necesito avanzar con la presentación, ¿ya? Incluso a partir de lo que acabamos de conversar, vamos con el siguiente punto, porque debemos tener a partir de los códigos deontológicos que les mencionaba, la ética y responsabilidad al momento de informar, ¿sí? Uno de los principios del periodismo es esta búsqueda de la veracidad y la objetividad para evitar así la manipulación, ¿sí? Es decir, para evitar, no digo que no debe existir un periodismo de opinión, porque existe, pero debe existir un periodismo de opinión con responsabilidad, ¿sí? Y entonces, el poder de los medios de comunicación radican en influir en esta percepción pública, es decir, en la formación de opinión pública, por lo que muchos grupos de poder buscan también hegemonizar los medios, no en la actualidad, no solamente los tradicionales, sino también los alternativos o los digitales, incluso en algunos casos los comunitarios para los fines ideológicos o políticos que puedan tener, pero también esas posturas deben evidenciarse a través de las líneas editoriales, ¿sí? El semestre anterior yo les mencionaba, para no quedarme tanto en eso, que las líneas editoriales son estos mismos códigos de ética o casi como manuales de cómo se debe trabajar en un medio u otro medio, ¿sí? Los medios de comunicación, a través de su línea editorial, comunican o transparentan la postura ideológica y política que tienen frente a su público. Es decir, que sí pueden existir medios con criterio y con opinión, con diferentes criterios, perdón, y con diferentes opiniones, incluso con tendencias de ideologías, pero lo que se debe hacer es
decirle al medio, al público, yo tengo esta postura, ¿sí? Y también comparto mucho con lo que nos decía Noé sobre consumir diferentes medios de comunicación, sobre todo nosotros como periodistas, para a través de también los medios de comunicación nosotros tener nuestras fuentes de información. Un estudiante el semestre anterior me decía, profe, a mí no me gusta escuchar tal radio porque es correísta, ¿ya? Y realmente es un medio que transparenta su postura política, ideológica, ¿sí? Pero que le dice al público que tiene esa postura. Y asimismo nosotros como periodistas consumimos la contraparte y vamos formando también nuestro propio criterio en la búsqueda de la veracidad, en la búsqueda de esa imparcialidad u objetividad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito este tema y vamos a revisar también a partir del documento Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano de Marshall McLuhan, ¿sí? Esto nos ayuda a comprender específicamente sobre este género periodístico que es la noticia. Rudy, tienes tu manito levantada. No sé si querías mencionarnos algo puntual, porfis, que se nos va el tiempo. Estamos con el micro apagado, Ruby. No, digo, mi internet está lento, entonces estaba tratando como de arreglarlo y se me presionó ahí la manito. Disculpe. Ah, ya, no te preocupes, ya, vamos. Entonces, vamos a revisar ahorita en el contexto de la prensa escrita, ¿sí? ¿Qué es la noticia y su importancia, sobre todo en los medios tradicionales? Más adelante la revisaremos dentro de los medios digitales o los medios a partir del uso del Internet, ¿sí? Y al final haremos también un análisis comparativo inicial entre los medios de la prensa escrita, la radio y televisión en términos de accesibilidad, inmediatez y profundidad, ¿sí? Al final de este tema 2, cuando revisemos también la siguiente parte. Y entonces hablamos de la noticia como el género macro del periodismo, porque a partir de este género se van desentrañando o desarrollando los diferentes géneros periodísticos, ¿sí? Y entonces la noticia es un modelo de texto independiente, ¿sí? La noticia, ojo, este género por excelencia del periodismo no puede ser subjetivo, porque el objetivo de la noticia, perdón, sí, no puede ser subjetivo, porque el objetivo de la noticia es comunicar. Es decir, aquí en los apartados o en los noticieros no existe la subjetividad porque el único objetivo de la noticia es informar. Aquí no cabe la interpretación del periodista. Ojo, ¿sí? Suele manipularse dentro de los medios de comunicación cuando se deja de informar un hecho noticioso que tal vez no le conviene a algún medio de comunicación informarlo. Ojo. ¿Sí? Por ejemplo, seguramente los medios que tienen con tendencia a uno u otro candidato en esta época electoral lograban proponer más bien las noticias que beneficiaban a un candidato, ¿sí? Y no las que le perjudicaban, por ejemplo, ¿ya? Pero este tipo de género periodístico es meramente informativo, es decir, lo único que hace es informar, no tiene en ninguna parte la incorporación de la subjetividad o de la opinión. También les he colocado al lado izquierdo una imagencita del primer periódico de Quito, que fue las primicias de la cultura de Quito, ¿sí? Para que puedan también ahí conocerlo como un dato importantísimo de la historia de nuestro país. Ahora bien, la noticia se define además por sus singularidades y es considerado el género periodístico por excelencia, debido a la atracción que genera la información para el lector, ¿sí? La noticia dentro de la prensa escrita suele estar constituida por un orden jerárquico en pirámide invertida. Ya lo vamos a revisar mejor, pero también esta noticia, como les decía, precede a otros géneros periodísticos, tanto de información así como los de opinión. Seguramente ustedes cuando ven las noticias diariamente en cualquier tipo de medio de comunicación pueden ver que
este espacio de opinión que tienen diferentes periodistas parten de hechos noticiosos, es decir, que parten de la noticia para desarrollar sus diferentes opiniones o críticas de acuerdo a los contextos y coyunturas. ¿Sí? Además, los géneros como la entrevista, la crónica, la crítica de arte y los editoriales se originan o se relacionan con hechos que previamente son noticiosos, es decir, se parte de la noticia para crear estos otros géneros periodísticos que también revisaremos en esta asignatura más adelante. La noticia, como les mencionaba, debe ser objetiva. Esta noticia no incorpora de ninguna forma opiniones o valoraciones subjetivas del redactor. No existen juicios de valor dentro de las noticias. Su único objetivo es informar. Y, aunque puede implicar una interpretación implícita por el tratamiento que se le dé a este tipo de género, no se permiten valoraciones explícitas. Es esa raya súper delgadita que existe dentro de la objetividad y la subjetividad en el periodismo del que hablábamos antes, ¿sí? Sin embargo, debería, y allí sí, de acuerdo a muchos periodistas, la noticia ser o funcionar a partir de las normas y constitución y dentro de los debates académicos del periodismo, la noticia será una herramienta solamente de información que se rija por estos criterios, de ser breve, de ser clara y de ser exacta, ¿sí? De acuerdo a los hechos noticiosos que suceden en la vida cotidiana. Ahora sí, la estructura de la noticia parte de su composición dentro de la prensa escrita de la siguiente manera. Primero, que se organizará o que se organiza esa información en una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que en las primeras líneas o en los primeros párrafos de la noticia se van a colocar la información de mayor relevancia y en la parte final de la pirámide se colocarán los detalles del contexto general que ayudarán a aportar datos a la noticia, pero que realmente no tienen una mayor relevancia, ¿sí? Aportarán, sí, pero son menos relevantes que los primeros, ¿sí? En la parte principal de la pirámide vamos a ver que se encuentra el título o el titular, ¿sí? Que es una frase corta que resume el hecho y que normalmente suele funcionar como el gancho de la información, así mismo en las redes sociales, como en los blogs, etc. Es la primera frase que leemos para darle clic y leer toda la noticia, ¿sí? Luego, continuamos con la entradilla o también conocida como lead. Esta entradilla o lead recoge la información crucial de la noticia y responde a las preguntas fundamentales del periodismo, que son las 5 Ws, ¿sí? En English. Ahora bien, en español son el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, ¿sí? Normalmente las básicas suelen ser 5, pero también algunos otros autores pueden realizar hasta 8 preguntas, ¿sí? Y la siguiente parte es del cuerpo de la noticia, donde se van desarrollando los detalles, más allá de la información crucial o del corazón de la noticia, se van desarrollando en orden decreciente los siguientes datos que puedan aportar a la noticia y al final tendremos un cierre con detalles y contexto general, ¿sí? Ahora bien, este tipo de estructura de la noticia suele en algunos casos utilizarse hasta la actualidad. Sin embargo, también por el uso y la dinámica incluso de las redes sociales como TikTok, por ejemplo, el uso de esta estructura ya no es tan predominante y es bastante discutida porque ahora tenemos diferentes herramientas para poder generar, por ejemplo, ganchos que logren conectar con las audiencias actuales. ¿De acuerdo? Ahora bien, continuemos. La noticia en la prensa escrita tiene diferentes características. En primer lugar, tiene una profundidad y detalle mucho más amplio, puesto que
En el caso de los impresos, tienden a ser más extensas. En la actualidad en las redes sociales podemos encontrar videos bastante cortos, pero en la prensa escrita, lo que suele suceder es que podemos tener planillas grandes de información, lo que a la vez pueden ofrecer para los lectores un análisis más detallado, ¿sí? Y además, este uso de textos largos van a permitir desarrollar los contextos en los que se desenvuelven estos hechos noticiosos, así como pueden ser un planteamiento de algunos antecedentes y algunas implicaciones, ¿sí? A pesar de que normalmente suelen ser textos bastante puntuales, porque tenemos géneros en los que se desarrollarán más los hechos noticiosos. Ahora bien, suele tener esta estructura fija, que es la que acabamos de revisar, de la pirámide invertida, que es del estándar, donde priorizamos la información más relevante al inicio del cuerpo del texto o del cuerpo de la noticia, y va seguida de detalles secundarios y antecedentes. Esto va facilitando la lectura rápida para quienes también buscan información puntual, ¿sí? Ahora bien, en la prensa escrita, déjenme ver si creo que la próxima clase les voy a mostrar. Tenemos unas diagramaciones con diferentes características también que van ayudando a conformar, ¿sí?, la prensa escrita, como las citas, las cifras, algunos apartados como el sumario, en los titulares, el antetítulo, el título, pero eso les voy a hablar más adelante, ¿sí? Pero estos, principalmente los titulares y los subtítulos, son estos elementos clave que funcionan como gancho para captar la atención y presentar también el enfoque que el periodista va a dar a la noticia. Si quiere centrarse tal vez en detalles económicos, en detalles políticos, en detalles sociales, culturales, etc. Bien, déjenme ver la hora. Ya, sí, estamos bien. Además, el tipo de audiencia que tiene la prensa escrita es de una audiencia más reflexiva. Normalmente suelen ser los lectores, es decir, a las personas que realmente les gusta la lectura y pueden dedicar el tiempo necesario para comprender el contenido de una noticia. Además, a partir del archivo, es decir, muchas personas, no sé si en algún momento ustedes pudieron acceder a lo que antes sucedía, o bueno, creo que en algunos casos hasta la actualidad existe, pero ya no lo he visto mucho, de las suscripciones, donde los medios de comunicación van y te dejan los periódicos diarios, ¿sí? Y se puede generar un archivo para la relectura. Normalmente esto lo utilizan los académicos o las audiencias reflexivas que quieren conocer la historia, comprender detalles o antecedentes de los hechos actuales, ¿sí? Y a la vez esto permite realizar un análisis pausado y también la conservación posterior para su uso, ¿sí? La información para su uso posterior. Incluso esta es una de las características de la prensa. Yo les mencionaba antes que la prensa escrita y hasta la actualidad existen estos espacios que se denominan como hemerotecas. Estas hemerotecas son donde se tienen cuartos ambientados para que se puedan conservar en buen estado los periódicos y para que se pueda investigar la información de primera mano, ¿sí?, a través de estos periódicos. Sin embargo, en la actualidad, les decía que estas hemerotecas pueden funcionar como espacios digitales en donde se va guardando la información, ¿sí? Ahora bien, la periodicidad de la publicación en el caso de los periódicos, ¿sí?, solía ser, por ejemplo, una publicación regular, diaria o semanal, ¿sí?, teniendo en cuenta que se debe pasar por todo un proceso para su publicación. Es decir, primero podía existir un proceso de hacer reportería, ¿sí?, que son estas personas que van hacia las fuentes y van construyendo las noticias. Luego, todo el proceso de redacción, edición, de diagramación de la noticia, de impresión y finalmente de difusión, ¿sí?, que normalmente necesita un espacio o una periodicidad regular, pero lo más rápido que se podía publicar o repartir era una difusión diaria o semanal, ¿sí? Sin embargo, existen también otros tipos de periódicos, como les menciono, que pueden ser quincenales
que pueden ser mensuales, que pueden ser trimestrales, anuales, etcétera, ¿sí? Pero va impactando también el tipo de cobertura. En la actualidad se rompe, ¿no es cierto?, ese tipo de periodicidad. Tenemos publicaciones constantes, incluso minuto a minuto podemos tener actualizaciones de las noticias, pero anteriormente en el uso de la prensa escrita, impresa, podíamos decir que la periodicidad no es inmediata, ¿sí? Pero también por la periodicidad se permite un mayor análisis por el mayor uso de la lectura para acceder a la información. Ahora bien, ¿qué desafíos contemporáneos tiene la prensa escrita? Comprendiéndose en un contexto en donde tenemos también a la vez información digital que se va actualizando minuto a minuto. Primero que la prensa escrita va enfrentando una crisis de relevancia frente a la inmediatez de los medios digitales. Es decir, por eso ha existido la desaparición de algunos medios en sus formatos impresos. El periódico El Comercio es uno de ellos, ¿sí? Ellos iban en sus inicios teniendo un tiraje muy importante, en donde lograban una difusión no solamente local, es decir, no solamente dentro de una ciudad o de una provincia, sino que tenían una impresión y difusión de sus periódicos a nivel nacional, ¿sí? Luego, el tiraje, es decir, el número de impresión, fue disminuyendo debido a la existencia del Internet y a la publicación de noticias por medio de las plataformas digitales que permitían una información más inmediata, ¿sí? Ahora bien, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero yo recuerdo pasar, por ejemplo, por la Mariana de Jesús en la noche cuando tendría unos 5 años y ya vendían el periódico del día siguiente. Es decir, que el día anterior ya estaba construida la información que recién se iba a difundir al día siguiente. ¿Eso qué hacía? Que la información que se consumía en la prensa escrita estaba ya desactualizada para cómo la podemos conocer el día de hoy, ¿sí? Además, otro desafío es que la periodicidad diaria o semanal va limitando la capacidad de competir con esta velocidad de actualización de los medios en línea, que están actualizando su información minuto a minuto. Sin embargo, también la prensa escrita mantiene una ventaja en términos, por un lado, de profundidad y por otro lado, de credibilidad. Recuerden que el soporte tecnológico como tal de la prensa escrita hace que no se pueda editar después de imprimir. Es decir, que la información debe ser, incluso por eso se conforman equipos editoriales que revisarán la construcción de las noticias para verificar que la información sea adecuada, ¿sí? Por eso es que también en el desarrollo de estas largas láminas, a diferencia de en la actualidad, en donde tenemos herramientas o redes sociales como TikTok y vemos noticias en un minuto, por ejemplo. Ya 5 noticias en un minuto. No tenemos esa profundidad que sí teníamos en el caso de la prensa escrita, ¿sí? Y estos aspectos son valorados por ciertos nichos de audiencia, sobre todo las audiencias con mayor edad, ¿sí? Que por un lado están acostumbrados a consumir la prensa impresa de manera diaria y por otro lado una audiencia más reflexiva o que normalmente tiene que estar o busca estar mayormente informado sobre los detalles y los contextos, ¿sí? Listo. Entonces creo que si alcanzamos a revisar el periódico hoy en su versión impresa. Regálenme un segundito. Bien, a ver, vamos a revisar. Me parece que este periodo, ya, perfecto.
Este es uno de los periódicos que nos dejan revisar la versión impresa, pero en línea, ¿sí? Recuerden que tienen diferentes características. Hoy por hoy, ¿no es cierto? La información, por ejemplo, en redes sociales se consume a través de una sola imagen con un titular que está acompañado de un texto con un enlace que te puede llevar a ver la información completa, ¿sí? Pero en los periódicos que aún tienen esta versión impresa podemos encontrar toda la información dentro de ese mismo periódico, ¿ya? Y es así que vamos a ver que un periódico, ¿sí? Se compone en primer lugar de un encabezado, ¿sí? En donde tenemos la información principal del periódico. Por ejemplo, en el caso de La Hora, tenemos el logo de La Hora, incluso su tagline o el texto que acompaña a este logo, lo que necesitas saber. Además, tenemos dentro de la información de qué fecha es, desde el miércoles 23 de abril de 2025. Pero también han combinado un poquito esta estrategia del periódico impreso con lo digital, pues tenemos aquí un enlace directo para comunicarnos al WhatsApp de este periódico. Y en el centro tenemos también el distintivo de que es un periódico difundido en nuestro país, ¿sí? La primera parte de este periódico o de los periódicos en general, tenemos una imagen o una página de portada, ¿sí? En la que vamos a encontrar esta información a modo de abrebocas que nos va a guiar un poco para revisar las noticias principales del día, ¿sí? Así podemos revisar acá, por ejemplo, el SOS por el Consejo de la Judicatura, con algunas imágenes que pueden ayudar a brindar contexto también y a comprender las noticias de las que se está hablando, así como en la parte inferior podemos encontrar algunas otras noticias también importantes, con sus diferentes categorías de cada medio. Cada medio tiene diferentes categorías, pero también hay medios que comparten categorías macro, por ejemplo, política, ¿sí? Los medios normalmente van a dividir también o van a tener su apartado, su sección de política. Aquí lo denomina global, como para comprender el ámbito internacional en los que se hablan en algunos otros medios. Aquí los ríos, es decir, que van generando también estas secciones a partir de las ubicaciones geográficas y economía, ¿sí? También sobre los temas sobre los que van a tratar. Bien, vamos a buscar una noticia porque por aquí tenemos un editorial que es un tema de opinión, entonces no nos vamos a quedar mucho por acá. Vamos a ver. Piden al gobierno destrabar la renovación de la judicatura. Esta es una noticia que está dentro de la sección de política. Ya. Entonces, tenemos algunos elementos dentro de la composición o diagramación de la prensa escrita, ¿sí? Primero, tenemos el apartado donde se encuentra el título o titular de la noticia, que se diferencia cuando nosotros revisamos, sobre todo a partir del peso visual que tiene en relación a toda la noticia en general. Por ejemplo, tiene una tipografía más grande en relación al desarrollo de la noticia, ¿sí? Por eso, principalmente se logra determinar el titular o reconocer el titular. Luego tenemos una información que ayuda a generar un contexto sobre la noticia y este contexto suele denominarse, en el caso de la prensa escrita, como sumario, que no es más que una información que también puede funcionar como gancho para leer la noticia completa. Y el primer párrafo que tendremos en cada noticia será la entradilla o el lead, en donde los periodistas suelen responder a las 5 preguntas del periodismo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a veces para qué y otras preguntas, ¿sí? Y así se va configurando un poco esa pirámide invertida, donde colocamos la información más relevante al principio de la noticia, ¿sí? Quiero buscar algunos otros ejemplos que también tienen que ver no necesariamente con la noticia, pero sí sobre otros temas que utiliza la prensa escrita. Por ejemplo,
algunos recuadros relevantes como estos apartados de datos que también ayudan a sumar datos importantes de la noticia. Por ejemplo, en este caso, la noticia dice, Quito tiene 7 bibliotecas con joyas de la literatura. ¿Sí? Y entre los datos me van a ayudar con la lectura ustedes, ya para no aburrirlos yo solita con mi voz. Porfa, vamos con Saúl, vamos contigo, ayúdame con los datos, la lectura de los datos. Ya, en el 2024 las bibliotecas municipales tuvieron 70.000 usuarios, 17.000 más que en el 2023. Las bibliotecas atienden lunes a viernes a las 8 a 16 horas 30, pero en estos días hasta el 1 de mayo de 2025 extenderán su horario hasta las 17:20. Las bibliotecas municipales son espacios seguros con una colección de libros para todo público y acceso al servicio de Internet. Ok, muchas gracias, Saúl. A ver, si nosotros revisamos estos datos que nos acaba de ayudar Saúl, podemos revisar que sí son datos cruciales que aportan también contexto, pero también aportan información a una noticia, ¿sí? Es decir, que seguramente puede caber dentro de la redacción general de la lectura, es decir, dentro del cuerpo de la noticia. Sin embargo, como son datos relevantes que nos ayudan a comprender la evolución, por ejemplo, de los usuarios que asisten a las bibliotecas, en todo caso es importante destacarlas por fuera de la redacción de la noticia, ¿sí? Así como, por ejemplo, este otro tipo de recuadro informativo. Yo me fijo, déjenme volver. Acá, ¿ya? Red de Bibliotecas Municipales de Quito. Y esta información probablemente, como les menciono, puede caber dentro de la redacción general de la noticia, ¿sí? Sin embargo, como de manera informativa, ¡ay, caramba! ¡Ay, la Negris está traviesa! A ver, puede servirnos de manera informativa, incluso llamativa o destacada, aparte de la diagramación general de la noticia para comprender en qué lugares específicas se encuentran las bibliotecas y que la ciudadanía informada pueda visitar, ¿sí? Además, las noticias también, como en este caso, en la prensa escrita, pueden existir casos en los que se coloquen, incluso en la mayoría de apartados se colocan fotografías. Y todas esas fotografías dentro de los medios de comunicación deben estar debidamente acompañadas de un texto. Por un lado, ¿sí? Pueden incluir una temática. Ejemplo, aquí está colocada una palabra hábito y una descripción también de qué se trata o en qué contexto se encuentra la fotografía. Usuarios reconocen la Biblioteca Municipal Federico González Suárez en el centro de Quito, ¿sí? Y asimismo la fuente, por ejemplo, en este caso, foto que es original del periódico La Hora. Es decir, seguramente algún reportero realizó esta fotografía y la compartió con el medio. Si es que se sacara, por ejemplo, la fotografía de otro medio o de otra fuente, la fuente deberá estar colocada. Por ejemplo, aquí foto de LH, ¿sí? De la base aérea de Quito se postula para ser declarada como patrimonio. ¿De acuerdo? Y asimismo, en el caso de este tipo de modelo de negocio, también como les mencionaba al principio, tiene que estar también abastecido de publicidad, ¿sí? Aquí podemos encontrar publicidad y normalmente se dividen en dos, ¿sí? Por la importancia que tienen las páginas en la lectura del lado derecho. ¿Sí? Normalmente cuando cogemos o cuando tomamos un periódico o un libro, que ahorita no tengo ni el uno ni el otro, normalmente la lectura se centra en la página que se encuentra al lado derecho. Por eso, normalmente dentro de los periódicos suele tener un mayor costo publicar al lado derecho y las que están publicadas al lado izquierdo tienen un menor costo y a la vez una mayor relevancia por el tipo de consumo que tenemos también en nuestro país y en algunos contextos, ¿sí? Miren, aquí veo también que han adaptado esta prensa
escrita al entorno digital con otro enlace que nos dirige a YouTube, ¿sí? A un podcast, parece, el podcast de la hora, ¿ya? Entonces podemos ver también cómo se van adaptando estos medios tradicionales como la prensa a los entornos digitales, ¿sí? ¿Qué más podemos revisar por acá? Tenemos otros datos destacados, como ustedes pueden ver. Tenemos también, aquí hay un buen ejemplo también sobre las citas que existen también en este tipo de diagramaciones. Cuando diferentes referentes, representantes o fuentes relevantes que puedan aportar datos importantes a la noticia, se colocan este tipo de información a modo de citas. Se coloca la frase, por ejemplo, entre comillas, ¿sí? Y en este caso se coloca el nombre de la persona y qué tipo de cargo o representante de alguna organización, institución, empresa, etcétera, lo dijo. En el caso de este medio también incluyen una fotografía. En el caso de otros medios es probable que no, ¿sí? Pero en este caso sí se incluye una fotografía. ¿Qué más podemos revisar por acá? Ya. Miren, en este caso también han adaptado lo que también forma parte de la prensa escrita, la construcción de revistas que van acompañando y normalmente suelen ser revistas temáticas que acompañan a los medios de comunicación o a los periódicos. Por ejemplo, una revista judicial, que es una revista temática específicamente para el área de los abogados, ¿sí? O de los juristas, ¿de acuerdo? Bien, chicos y chicas, ¿alguna pregunta sobre la clase de hoy? Por ahora podemos terminar por ahí porque igual fue un montón de información. Cuéntenme, ¿cómo nos fue hoy? ¿Todo bien? Gloria, tienes tu manito levantada. A mí me quedó una duda y quería, si es posible, me la aclare. Con respecto al tema de libertad de expresión de los diferentes medios de comunicación que existen, ¿se refiere a que, digamos, no sean perseguidos por el gobierno que se encuentra netamente en el poder en esa época o solo es o enfoca, digamos, al tema de que yo pueda tener libre expresión a las diferentes noticias sin tener alguna persecución, tanto política o de los diferentes medios que también me ven en este caso? Ya, muchas gracias, Gloria, por tu pregunta. A ver, la libertad de expresión no solamente es un área del periodismo o de la comunicación social, ojo, porque la libertad de expresión también se acuña, por ejemplo, a otros espacios como a las organizaciones sociales, ¿sí? Sin embargo, también la historia ha hecho que, por este inicio de la hegemonización de los medios de los que hablaba anteriormente, puedan también existir medios alternativos, ¿sí? Y desde allí parte el término de libertad de expresión, es decir, que no solamente tenga que haber un criterio o una sola ideología que forma esta opinión pública, sino que debe existir esto que nos mencionaba, se me fue el Noé, esto que nos mencionaba Noé, ¿sí? De poder informar, ¿no es cierto?, a través de las diferentes ideologías, ¿sí? Es decir, podemos dentro de una sociedad construir esa libertad de expresión a través de la difusión de la verdad, pero desde las diferentes perspectivas. Es que no todos, por ejemplo, tenemos una postura u otra, ¿sí? Incluso todos tenemos, incluso yo puedo decir, todos tenemos una ideología o algunos y algunas militamos en algún partido político o no, ¿sí? Pero la libertad de expresión va de poder decir sin ser perseguido, efectivamente, como tú mencionas, Gloria. En el periodismo, sobre todo, se habla de la libertad de expresión porque también existe el periodismo militante o el periodismo social, en los que se busca, por ejemplo, investigar sobre casos de corrupción, sobre casos por ejemplo, yo les ponía una fotito justo cuando hablaba sobre la función social del periodismo, de la construcción de los medios alternativos, ¿sí? O los medios incluso... los medios se me fue, no, sí, los medios alternativos dentro de la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, en el contexto de los años entre el 2010 y el 2017, existió mucha explotación
a las áreas petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Y allí muchos medios comunitarios nacieron para expresar lo que sucedía a partir de las enfermedades por la mala utilización o la mala extracción del petróleo. ¿Sí? Y entonces estos medios comunitarios también buscan esa libertad de expresión frente a un país en el que tienen que difundir las problemáticas sociales, ¿sí? Por eso normalmente la libertad de expresión se encuentra más en el ámbito de la política, de lo social, incluso del ámbito económico, ¿sí? Pero lo cultural también está traspasado por estas líneas políticas o ideológicas, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere, así como la ciudadanía en general debe tener libertad para opinar, la libertad de expresarse, también los medios de comunicación deben tener esta libertad de expresión para convivir en lo que hablamos como un modelo de estado democrático, ¿de acuerdo? Listo, sí respondí tu pregunta, Gloria, ¿cierto? Clarísimo, profe, gracias. Ya, súper, Gloria. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Valerie. Tengo una consulta. O sea, estamos hablando igual de la prensa digital y la prensa y la prensa escrita, sí. Pero yo tenía una consulta. ¿No puede ser que en sí la prensa digital nos empiece también a dar la información, por dar la información inmediata, puede que nos dé información inexacta por el motivo de que no tiene todo el contexto investigado? O sea, ahorita puede haber un choque en plena Simón Bolívar y te dicen, ay, hay cinco fallecidos, pero después hacen todo y en realidad solo son 2 fallecidos y 3 heridos. O sea, pero eso también le puede beneficiar a la prensa escrita. Ujú, exactamente, por eso veíamos dentro de los desafíos, Valerie, perdón que te interrumpa, cómo también, digamos, puede existir un pro a favor de la prensa escrita, ¿sí? De lo impreso, porque existe una mayor indagación, existe una mayor búsqueda de la información, mayores fuentes, pero más adelante cuando revisemos específicamente la prensa en el entorno digital, vamos a hablar sobre desinformación, sobre las fake news, sobre el problema de la inmediatez, ¿de acuerdo? Todavía no nos adelantemos tanto, pero es un importante análisis. Vale, ¿de acuerdo? Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Richard. Profe, ¿y por qué hay muchas veces que ya comparten información y luego ellos vuelven a subir la información y la verifican que, o sea, primero suben una información exacta, supuestamente es la información confiable, y luego suben la información de la misma manera, pero ya modificada? ¿Por qué suele Corregida. ocurrir eso? Ya, justo. Vamos a hablar sobre eso, como les indico, sobre todo por esta capacidad de edición o de reestructuración de la noticia con el uso digital. Ahorita estamos hablando de la prensa escrita impresa, ¿ya? Porque normalmente en este tipo de medios no puede existir una edición. Incluso dentro de diseño y diagramación hablamos de la ortotipografía. ¿A qué se refiere la ortotipografía? De que un diseñador, por ejemplo, de medios impresos debe tener una buena ortografía y a la vez una buena redacción, porque el impreso, cuando ya está impreso, ya no lo puedes modificar. La capacidad de modificación en los entornos digitales o sea, ya. Puedes realizar cualquier tipo de modificación, incluso han existido cambios de posturas, algunos políticos incluso que son fuentes también dentro de esta red social de X, ¿sí? También son fuentes a partir de esta red social y han bajado tweets, han cambiado su información, etcétera. Sí, pero esos son los desafíos que tenemos en los entornos digitales que vamos a debatir más adelante, no se preocupen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ángel, vamos contigo. Y muy buenas noches, Magíster. Una consulta. Usted en su intervención decía que en el diario impreso, en la parte derecha, estaba la información más importante. ¿Eso a qué se debe? Ya,
Eso se debe más a un comportamiento de consumo. Eso también revisarán ustedes en segundo semestre cuando hablen de diseño y diagramación de medios impresos. Es más por la forma cultural en la que consumimos el medio impreso, ¿sí? Quisiera tener un libro ahorita, pero imagínense ustedes que tenemos un libro o un periódico, ¿ya? Y normalmente nuestra forma en la que cogemos el periódico nos hace que la lectura se dirija principalmente a la página derecha, ¿sí? Pero es por nuestra forma de consumo. Tal vez revisamos un poquito de la hoja izquierda, pero normalmente nuestra vista se dirige hacia el lado derecho. Ya es por eso que incluso la información que más se vende y que es más costosa, por ejemplo, se coloca en el lado derecho por la forma de consumo. Solamente es por eso, ¿de acuerdo? No es porque tal vez no se quiera poner información relevante al lado izquierdo, pero es más por la forma de consumo, ¿de acuerdo? Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Súper. Listo, chicos y chicas, entonces los dejo ir por ahora. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Esta semana, ¿cierto? Me parece que aún no están realizadas las réplicas en la plataforma, pero yo ya les envío el compilado de esta semana para que ustedes lo puedan ir leyendo. Y esta semana no tenemos tarea, así que tranquilos, ¿ya? Ya voy a darme un tiempito para revisar la tarea de la semana pasada. No se preocupen, próximamente en esta semanita ya iré cargando las calificaciones. Eso es todo, chicos y chicas. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.